Bueno, buenos días a todos. Bienvenidos a este estudio del Sri Ramacharitamanasa de Goswami Tulsidas Ji. Gurur Brahma, Gurur Vishnu, Gurur Devo Maheshwara, Gurur Sakshat Param Brahma, Tasmai Shri Gurave Namaha. Om 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 Shanti Shanti Shanti. El capítulo de hoy, estamos en el viaje del señor Ram hacia el sitio donde va a establecerse para pasar el tiempo de exilio que le fue asignado en lo que se llama el primer descenso o Ayodhya-kanda. Y el capítulo de hoy se llama Un diálogo entre el señor Ram y el sabio Valmiki. Aquí quiero destacar algo. Existen dos versiones del Ramayana. El primero es escrito, es este que estamos leyendo, el Sri Ramacharitamanasa. Se le dice el Ramayana, pero pues no es realmente el recuento o relato histórico de la épica o de la vida del señor Ram como tal. Por eso se llama Sri Ramacharitamanasa, porque es la historia que Maharaja Tulsidas, a través de su devoción y de su práctica espiritual intensa, el señor Shiva le permitió entrar en su mente y extraer de la mente del señor Shiva la historia del señor Ram, que el señor Shiva constantemente se está repitiendo. Por eso se llama Sri Ramacharitamanasa, que es el lago Manasa, o el lago de la mente del señor Shiva, rebosante de las hazañas del señor Ram. El otro Ramayana que existe lo escribió precisamente el sabio con el que el señor Ram se va a encontrar hoy, el gran sabio Valmiki. Y ese se llama como tal el Ramayana, o sea, la vida y obra del señor Ram. Cabe destacar que ambos Mahatmas, ninguno de ellos estuvo acompañando al señor Ram en toda la épica o en toda la labor que el señor Ram realizó. Valmiki, aunque fue contemporáneo del señor Ram, él estaba en su ashram y a través de su visión espiritual, él vio todo lo que el señor Ram hizo. ¿Okay? Y es lo que él describe en su libro, el Ramayana. Maharaja Tulsidas vino mucho después, encarnó mucho después del señor Ram. Así que él ni siquiera estuvo presente en la época del señor Ram, salvo por el evento ese que se describe del Mahatma desconocido, que se dice que fue él el que logró transportarse hacia ese tiempo. Y él
a través de su sadhana intensa, pues logra sacar la historia de la mente del señor Shiva. Por eso ambos Ramayans son sumamente poderosos, porque el Sri Ramacharitamanasa, despierta en el individuo la devoción intensa y ininterrumpida hacia los pies del loto de la divinidad en su forma del señor Ramchandra Ravi. Y el Ramayana de Valmiki, si es estudiado, despierta en el individuo la capacidad de introspección espiritual, de poder meterse dentro de sí mismo a encontrar lo que es la visión espiritual interior. Entonces, por eso es importante el estudio de ambos Ramayana. Recomiendo en primera instancia el de Maharaya Tulsidas para desarrollar la devoción, porque la devoción es la pantalla protectora de la luz interior de la sabiduría. Y el estudio del Ramayana de Maharaya Valmiki desarrolla o incrementa, es el combustible que alimenta esa, como le dijéramos, esa luz interior de la sabiduría. Entonces, la combinación del estudio de ambos Ramayana nos va a conllevar a tener más sabiduría, más capacidad de introspección, más capacidad de poder meternos dentro del órgano interno, que es ese cuádruple elemento de mente, ego, intelecto y conciencia, y utilizarlo para lograr captar lo que es en sí esta manifestación que llamamos universo. Y el estudio de la devoción que nos despierta el estudio del Sri Ramacharitamanasa cae como esa pantalla protectora sobre esa lámpara de sabiduría, de discernimiento puro, y le cuida de cualquier viento de la ilusión que pueda querer apagar esa lámpara de sabiduría que uno está aprendiendo a través de su práctica espiritual mañana y tarde, todos los días. Esa es la importancia del estudio de estos dos tremendos libros. Entonces, sin más preámbulo, vamos al capítulo de hoy. Nos dice Maharaya Tulsidas: quien quiera que contempló a aquellos encantadores viajeros, a Sita y a los dos hermanos, Ram y Lakshman, felizmente llegaba al final de su tormentoso viaje de esta vida sin mayor esfuerzo. Acuérdense que el objetivo final de la existencia en este mundo es poder llegar a ver a la divinidad manifestada ante ti en carne y hueso y conversar con ella. Por eso se dice que quienes lograban ver a los viajeros, pues estaban viendo a Dios mismo, el señor Ram, a su consorte, la madre Sita, y a su devoto fundamental o su servidor fundamental, Lakshman. Así que ellos ya ahí estaban viendo a la divinidad personificada. Por esa razón se dice que
lograban el final de su tormentoso viaje en esta vida sin mayor esfuerzo. Hasta el día de hoy, cualquiera en cuyo corazón estos viajeros, Lakshman, Sita y Ram, se lleguen a alojar, así sea en un sueño, encontrará la senda que le conducirá a la morada del señor Ram, la región divina conocida por el nombre de Sakta. La senda que muy pocos renunciantes y ermitaños pueden jamás llegar a encontrar. Luego, percibiendo que Sita estaba cansada y viendo un árbol baniano y una agua fresca que circulaba cerca de él, el héroe de la línea Raghu departió de algunos bulbos, raíces y frutos, y quedándose ahí a pernoctar y bañándose al amanecer, el señor de los Raghus continuó su camino. Viendo unos arboledas encantadoras, lagos y colinas, el señor llegó finalmente a la ermita de Valmiki. El señor Ram vio al sabio que vivía hermosamente en sus encantadoras colinas y bosques y sus aguas sagradas. Los lotos que crecían en las lagunas y los árboles en los bosques estaban en plena floración, intoxicados con su miel. Las abejas dulcemente zumbaban en torno a ellos. Las aves y las bestias hacían un ruido tumultuoso y se movían por acá libres de toda animosidad y llenos de dicha. El señor Ram, de los ojos de loto, se regocijó al contemplar aquel hermoso ashram y al escuchar de la llegada del señor Ram, del jefe de la línea Raghu, el sabio salió inmediatamente a recibirlo. El señor Ram cayó postrado ante el sabio y el santo Brahman le bendijo en retorno. Poder contemplar al señor Ram, la belleza del señor Ram, satisfizo sus ojos y con el honor debido, él llevó al señor hacia su ermita. Viendo que aquel invitado o aquel huésped era tan querido para él como su propia vida, el santo sabio hizo traer deliciosos bulbos, raíces y frutas. Sita, Lakshman y Ram departieron de aquellos frutos y el sabio entonces les asignó hermosas habitaciones. Grande era el regocijo en el corazón de Valmiki cuando él pudo contemplar con sus propios ojos al señor Ram, que era la dicha misma encarnada. Juntando sus manos de loto, el señor de los Raghus entonces habló con él con palabras que eran el deleite de escuchar. Usted, que directamente percibe todo lo concerniente al pasado, al presente y al futuro, oh Señor de los sabios, para quien todo el universo yace en la palma de su mano. Diciendo esto, el señor de los Raghus le contó toda la historia de cómo la reina Kekei le había enviado al exilio en los bosques. Es decir, cuando Valmiki le pregunta a él
que lo lleva por allá. Él le dice, usted sabe perfectamente todo lo que ha pasado, usted lo ve todo. Porque una de las cualidades más grandes del sabio Valmik era su kutashta, su visión espiritual. Él podía ver lo que quisiera ver. Y por eso le dice, usted lo percibe todo directamente. Para usted, el pasado, el presente y el futuro de este universo los puede leer como leer la palma de la mano. Y entonces él le dice, en cumplimiento con las órdenes de mi padre y para la gratificación de mi madrastra, Kekei, la instalación de un hermano como Bharat en el trono y poder yo llegar a contemplar todas estas maravillas, mi Señor, es únicamente el resultado de mis actos meritorios. Es decir, el haber sido enviado al exilio porque cumple con lo que su padre ordenó, cumple la promesa que su padre hizo, satisface a su madrastra y encima de eso su propio hermano se queda como el rey de Ayodhya, pues no es nada más que bendiciones para él. Al contemplar sus pies, oh rey de los sabios, todas mis buenas acciones están cosechando sus resultados. Ahora mi intención es poder dirigirme a donde usted me ordene que me vaya. Y un lugar en el que ningún sabio, Mahatma, renunciante, anacoreta, se vaya a sentir incómodo con mi presencia. Porque cualquier Mahatma que resulte ser la fuente de malestar para los sabios, ascetas y ermitaños, de seguro terminará consumido por el fuego. Mientras que la satisfacción de los brahmanas es la raíz de toda felicidad, su ira consume o acaba con millones de generaciones. Teniendo esto en su mente, le suplico que me señale un lugar al cual yo me pueda dirigir junto con Sita y Lakshman, el hijo de Sumitra, y construir ahí una encantadora cabaña de hojas y pasto para poder pasar ahí entonces algún tiempo, mi venerado Señor. Escuchando las palabras inocentes y nada rebuscadas del señor Ram, el del jefe de la línea Raghu, el sabio iluminado le dijo, ¿cuánta razón tienes en todo lo que has dicho? ¿Cómo se podía esperar un habla menos que lo que me has dicho? Oh, gloria de la línea Raghu. Siempre ocupado como te mantienes las leyes que han establecido los Vedas. Tú eres la representación misma de esas leyes. ¿Cómo se podría esperar que no hablaras sino de la forma en que me has hablado? Mientras que tú eres el custodio de las enseñanzas védicas y el Señor del universo entero, la hija de Janak, Sita, es tu Maya, tu energía divina, que crea, preserva y disuelve el universo al recibir la aprobación tácita de tu gracioso ser. En cuanto a Lakshman, él es nada más ni nada menos que Sesa, el dios serpiente de las 1000 cabezas, el señor de todas las serpientes, que sostiene
el mundo entero y el Señor, y es el Señor de toda la creación, tanto animada como inanimada. Asumiste la forma de un rey por amor a los dioses y ahora estás acá para comenzar a acabar con las huestes de demonios malvados. Tu ser, oh Ram, está más allá de la capacidad del habla y está más allá de todo concepto, porque eres imposible de conocer, eres imposible de describir e infinito. Y es por eso que los Vedas siempre se refieren a ti en términos de esto no, esto no. Este mundo es todo un espectáculo y tú eres el espectador. Tú haces que incluso Brahma, el creador, Vishnu, el preservador, y Shambhu, el destructor, dancen según las tonadas que tú les toques. Aún estos tres últimos no son capaces de llegar a conocer tu secreto. ¿Quién más entonces podría conocerte? De hecho, solo puede llegar a conocerte aquel a quien tú mismo te le manifiestas y te le haces conocible. Y en el momento en que ese individuo te conoce, se vuelve uno contigo. Es únicamente por tu gracia, oh deleitador de los ragus, que tus devotos pueden llegar a conocerte, oh confortador del corazón de los devotos. Tu cuerpo es todo conciencia y dicha y está desprovisto de cambio. Solamente los más competentes pueden llegar a experimentar esto. Es por amor a los santos y los dioses que has asumido una forma humana y hablas y actúas del mismo modo en que lo hacen los monarcas terrenales. Los estúpidos, los ignorantes, se confunden, mientras que los sabios se sienten deleitados cuando ven o escuchan de tus hazañas. Todo lo que tú dices o haces es cierto, porque uno debe desarrollar aquel papel que uno ha decidido desempeñar en este escenario. Me preguntas, ¿a dónde puedo irme a establecer mi residencia? Pero yo, con duda, te digo, primero dime, ¿en qué lugar no estás? Y solo entonces podré yo decirte a dónde puedes irte. Al escuchar las palabras del sabio, imbuidas como estaban en el amor, el señor Ram se sonrojó y sonrió dentro de sí mismo. Valmik también sonrió y volvió a dirigirle la palabra, en términos tan dulces como si estuviesen empapadas en néctar mismo. Escúchame, Ram, te voy a señalar aquellos lugares en donde debes morar con Sita y Lakshman. En el corazón de aquellos cuyos oídos son como un océano constantemente con el oleaje constantemente alimentados por una innumerable cantidad de torrentes o ríos en la forma de tus historias, pero ni se hinchan por aquello, ni decrecen cuando los ríos se secan,
esos corazones debe ser el lugar en donde tú residas. También en el corazón de aquellos cuyos ojos solo anhelan verte, así como el ave charak anhela ver la nube de lluvia y que desdeña y como esa misma ave desdeña ríos, océanos y grandes lagos, desdeñando, y que como esa misma ave, desdeñando los ríos, los océanos y los grandes lagos, solo deriva satisfacción al obtener una gota de lluvia, de la lluvia de tu belleza. En el corazón de aquellos es donde debes vivir y es el único sitio que te servirá realmente como un delicioso hogar, en el cual tú y tu hermano menor, Lakshman, junto con Sita, pueden irse a vivir permanentemente. También tú debes vivir en el corazón de aquel cuya lengua, como la de un sabio, la de un cisne maravilloso, puede tomar las perlas que son tus virtudes en el lago de la mente de tu gloriosa fama. Vive, oh Ram, en la mente de aquellos cuya nariz devotamente inhala cada día la fragancia de ofrendas sagradas y encantadoras en la forma de flores, pasta de sándalo, incienso, etc., que ellos hacen a su Señor, tú mismo, que solo comen aquello que primero te ha sido ofrecido y que se visten con ropas y adornos primeros ofrendados a ti, cuyas cabezas se inclinan de la manera más sumisa y amorosa al contemplar a un Dios, a un maestro o Brahman, y cuyas manos siempre adoran los pies de Ram, quienes en su corazón mantienen una fe solo en Dios y en nadie más, y aquellos cuyos pies devotamente les llevan siempre a lugares sagrados consagrados a la divinidad. También en el corazón de aquellos que siempre están comprometidos en la murmuración del nombre de Ram, el rey de todas las fórmulas sagradas, y que adoran junto con todos tus asociados, quienes le ofrecen agua a sus ancestros y vierten ofrendas en el fuego sagrado de diferentes maneras, quienes alimentan a los brahmanas y le dan regalos en abundancia a ellos, y a quienes miran a su maestro más grande que a ti mismo y esperan, confían en él con todo honor y con la más absoluta devoción. En el corazón de aquellos también que, habiendo hecho todo esto, no piden como recompensa ninguna otra bendición más que tener yo siempre una devoción intensa e ininterrumpida a los pies del Señor Ram. En el templo de los corazones de estos individuos es donde debes tú entronizarte junto con Sita y Lakshman, oh deleitador de la raza Raghu. En el corazón de aquellos que no tienen lujuria, ira,
arrogancia, orgullo o ignorancia, que son sin codicia, sin, sin apasionamientos, que no sienten ni atracción ni aversión por absolutamente nada y por absolutamente nadie, y que son libres de todo engaño, de toda hipocresía y de todo fraude. En el corazón de ellos es a donde debes irte a vivir. Oh jefe de los ragus, también en el corazón de aquellos que son queridos por todos y que son amigables con todo el mundo, para quienes el dolor y la dicha, el aplauso y los insultos les caen igual, y quienes escrupulosamente, únicamente expresan palabras veraces y educadas, aquellos que se han entregado a ti, bien sea en vigilia o durante el sueño, y quienes no tienen el apoyo de nadie más que de ti, o no dependen de la ayuda de absolutamente nadie más que de la tuya. Es en esas mentes, oh Ram, en donde debes irte a vivir. También aquellos que miran a la esposa del prójimo como si fuese a su propia madre, y para quien la riqueza de otro, codiciar la riqueza de otro, es el más mortal de los venenos. Quienes se regocijan al ver la prosperidad de los demás y que se sienten particularmente entristecidos al ver la angustia de otros, y a quienes, oh Ram, tú eres tan querido como su propia vida. Es en las mentes de estas personas que tú debes hacer de esas mentes el más sagrado de tus recintos. También para aquellos a quienes, querido mío, tú eres al mismo tiempo el amo y el acompañante, el padre y la madre, el maestro y todo lo demás, es en el templo de sus mentes que Sita y tú y ustedes, los dos hermanos, deben irse a vivir. Aquellos que obvian o no miran las faltas de los demás, y que al contrario solo contemplan las virtudes, y que toleran cualquier dificultad por amor a los brahmanas y a las vacas. Es decir, quienes han establecido su reputación en este mundo como personas bien versadas en las leyes de la propiedad, en la mente de esas personas es un excelente lugar para que tú te vayas a vivir. También aquel que atribuye todas sus virtudes como consecuencia de tus bendiciones, y que se considera todas sus faltas como su única responsabilidad. Es decir, aquellos que dependen de ti enteramente y aman a tus devotos, es en el corazón de ellos que debes vivir permanentemente junto con Sita, la hija de Vaideha. Aquel que renunciando a todo tipo de casta, de parentelas, de riquezas, de fe y de gloria, de quien se renuncia a tener los conceptos de seres cercanos y queridos, que no tiene concernencia con su maravillosa casa y todo lo demás, y que te alberga a ti en su pecho,
en ese corazón es donde tú debes vivir permanentemente, oh Señor de los rayos. También aquel para quien el cielo, el infierno e incluso la liberación de reencarnaciones y de muertes le dan exactamente lo mismo, mientras que Él pueda contemplarte armado con ese arco y esa flecha aquí, allá y en todas partes. Y quien es tu devoto sirviente en pensamiento, en palabra y en acción. Del corazón de esa persona, oh Ram, haz tu morada permanente. Finalmente, de aquel que no anhela nada en ningún momento y que tiene una afinidad natural hacia ti, incesantemente vive en su mente, porque ese es el mejor lugar en donde puedes vivir. De esta manera, el eminente sabio Valmiki le mostró a él los diferentes lugares en donde podía establecer su morada, y sus palabras amorosas complacieron el alma del señor Ram. Escucha, oh señor de la raza Ragú, continuó el sabio. Ahora te voy a enseñar un lugar alejadito en el cual será agradable que te vayas a estar en las actuales circunstancias. Establece tu recinto temporal en la colina de Chitracut, donde tendrás los confortes de toda clase. La colina es bien encantadora. Los bosques, que son siempre recorridos por elefantes, leones y ciervos, así como por aves. También tienen un río sagrado glorificado en los Puranas, que fue traído por la esposa del sabio Atri debido a su penitencia. Al lado, ese río es un afluente del Ganga y es conocido por el nombre de Mandakini, el cual es veloz para destruir los pecados, así como una bruja elimina a los bebés. Muchos grandes sabios, como Atri, han vivido ahí realizando su yoga, su murmuración de mantras y acabando sus cuerpos con su penitencia. Puedes andar por aquí y por allá, Ram, y recompensar de esta manera las labores de todos ellos, confiriéndoles una gran dignidad a esta gran montaña también. El gran sabio entonces describió en su totalidad la gloria infinita de Chitracut, y los dos hermanos procedieron junto con Sita y se bañaron en el torrente sagrado. El señor Ram, el jefe de los Ragus, dijo: Lakshman, este es un buen lugar para bajar fácil hacia el río. Entonces, haz aquí los arreglos para que nos podamos establecer en alguna parte. Lakshman inmediatamente contempló la ribera norte del río Payashvini y dijo: mira, aquí hay una curvatura en el río, en esta ribera del río, que parece parece un arco con el río mismo como su cuerda. El control de la mente y los sentidos y la caridad son sus flechas, y todos los pecados de la era de Kali sus múltiples remolinos. Armado con este arco
de la montaña Chitracut. La montaña Chitracut parece un cazador firme que está apuntando directamente y está preparado para hacer un ataque frontal. Con estas palabras, Lakshman le mostró el lugar al señor Ram, que se sintió deleitado al ver aquel sitio. Cuando los dioses se dieron cuenta que el sitio había cautivado la mente del señor Ram, procedieron inmediatamente a Chitracut con Vishwakarma. Vishwakarma es la deidad, el arquitecto de los dioses. Todos ellos vinieron disfrazados de aldeanos y campesinos y crearon una maravillosa cabaña de hojas y pasto. Hicieron un par de cabañas que eran encantadoras más allá de lo que las palabras puedan describir. La una era una cabaña más pequeña, pero muy bien creada, y la otra era un poco más grande en su tamaño. Adornando la bella cabaña con Lakshman y la hija de Janak, el señor Ram se veía tan encantador como el dios del amor mismo, acompañado por su esposa Rati y la deidad presidente sobre el torrente, sobre la primavera, la reina de las estaciones, con todo y que estaban vestidos como ermitaños. Om, om, om. Vean, ¿qué es lo que nos está... Primero, ¿qué es lo que le describe el sabio Valmiki al señor Ram cuando él le dice que él es la conciencia, que asumió una forma física? ¿Sí? Él nos está describiendo lo que es la existencia verdadera. La existencia verdadera va más allá, incluso de Mahesh, del dios Mahesh, del dios Brahma, del dios Vishnu. Porque aún estos tres Mahadevas están dentro del plano de lo relativo, dentro del plano de la manifestación. La substancia, el alma, el Atman, es algo lo que está más allá, incluso de la comprensión, del entendimiento de estos tres Mahadevas. Él lo que nos está enseñando con eso es que esa es la esencia que permea y permite la manifestación de absolutamente todo este universo con su diversidad de formas o cuerpos. Cuerpos de planetas, cuerpos de montañas, cuerpos de aves, de animales, de plantas, de piedras, de personas. Todo eso no es más que la manifestación de esa sola y única alma, que es lo que en ese cuerpo físico, en esa manifestación, llamamos Ramchandra Raghu. Pero cuando él le describe al señor Ram que él es eso, él le está diciendo todos y cada uno de los individuos manifestados en este plano, en esa esencia, son el señor Ram mismo, o somos el señor Ram mismo. Lo que debes lograr para que esa esencia more en ti permanentemente son todas esas descripciones que él le hace cuando le dice, allá te puedes ir a vivir. En el corazón del que no es arrogante, del que es humilde, del que es devocional, del que no hace sino ver a la divinidad misma en todo momento, en toda circunstancia, en todo individuo, en toda entidad, en toda criatura viviente, animada o inanimada, en todo objeto, que en todo momento y en todo lugar él está constantemente viendo a la divinidad,
aquel que es servicial, que es amoroso, que es educado, que es galante, que, que no está apegado ni peleándose por una casa, por un terreno, por una riqueza. Aquel que es capaz, a través de su fortaleza de carácter, de enfrentar cualquier dificultad, cualquier inconveniente, cualquier situación con una firmeza inconmovible, con una certeza de que a través de su inteligencia y a través de la bendición de la divinidad, él o ella va a salir de esa situación sin importar cuál sea la situación que esté enfrentando, y que en ningún momento pierda la fe, ni se desanime, ni se angustie, ni sienta desesperanza en su corazón, porque sabe en el fondo de su ser que a través de la gracia de Dios y mediante el uso de su inteligencia y el conocimiento que pueda llegar a obtener, esa persona va a salir adelante. Ahí es donde el individuo, cuando desarrolla eso es la tapecia, esa tapecia, y se dedica mañana y tarde todos los días a su recitación de mantras, a la búsqueda de la divinidad, a adorar, y que es un servidor, es amoroso, es cariñoso, es compasivo, es comprensivo, y que está dispuesto a ayudar a cuanta persona se allegue a ella, a que mejore su calidad de vida, que mejore su inteligencia, que mejore su discernimiento, haciendo lo que tenga que hacer para que aquella persona obtenga un crecimiento por haber estado a su lado. Él le dice, ahí es donde debes vivir, en la mente y corazón de esa persona. Pero cuando él está diciendo que ahí es donde el señor Ram debe vivir, lo que nos está señalando Maharaja Valmiki es cuál es el trabajo, ese esfuerzo denodado que nosotros tenemos que hacer para poder llegar a experimentar directamente a esa esencia que llamamos Ram, a esa esencia que llamamos Atman, Brahman, como quieras llamársele. La única manera en que el individuo va a poder llegar a experimentar en su vida la presencia de la divinidad es desarrollando esas virtudes, esas cualidades de ser amoroso, de ser compasivo, de ser servicial, de no andar con engaños, con mentiras, de no andar dejándose llevar por la lujuria, por la ira, por la codicia, por la arrogancia, la vanidad, el orgullo, de no creerse mejor que los demás, ni tampoco sentirse peor que los demás. Que realmente a ti te dé lo mismo la riqueza y la pobreza, el cielo o el infierno. Que realmente no estés en ese anhelo de lograr la liberación, de liberarme del ciclo de reencarnaciones y muertes. Que realmente entiendas que este cuerpo un día u otro tiene que desaparecer. Y que realmente entiendas que lo importante acá es qué tanto has servido a tus hermanos, qué tanto amor has dado, qué tanto has enseñado a otros a mejorar su vida, qué tan mejorador de tu propia vida y de la vida de los demás te has vuelto. Por eso se dice que los 4 logros de la existencia en este mundo son la prosperidad. Tú debes ser próspero para ti y para los demás. La productividad. Tú debes ser capaz de autosustentarte, de autosostenerte y de ayudar a otros a que se sostengan.
y que si son realmente discapacitados y no pueden, realmente no pueden, tú les ayudes a que ellos tengan una vida lo más placentera posible dentro de tu capacidad. No es que tú te vas a poner ahora en necesidades por ayudar a otros, porque eso es soberbio. No, yo tengo que reconocer cuáles son mis límites, porque esa es la humildad. Y no irme más allá de mis límites, o extralimitarme, porque es que no, yo soy devoto, soy un gran devoto de Dios, entonces no importa los sufrimientos que yo pase, yo voy a ayudar a todos. Eso es ego. Porque te crees un gran devoto de Dios. No, ese punto de ecuanimidad es fundamental. Prosperidad, productividad, mérito religioso. El mérito religioso se da a través de la compasión, de la caridad, del apoyo. Que alguien necesita ayuda y te pide la ayuda, ayúdale. Que alguien necesita, tú ves que necesita ayuda, pero no la está pidiendo, está sumergido o sumergida en su soberbia y dice que va a salir solo, déjale que salga solo. No te metas ahí pues yo soy el redentor, aquí llegó el superhéroe y voy a ayudar a estos pobres desgraciados. No, sé humilde, mantén tu, si te piden ayuda, da dentro de tu capacidad, no te extralimites. Por eso él le dice, aquel que constantemente está repitiendo tu nombre, aquel que constantemente está repitiendo mantras, aquel que constantemente está buscándote a ti en todo, en el corazón y en la mente de esa persona, te vas a vivir. Pero antes que le dijo, nadie te puede conocer si tú no le das la gracia de que te conozca. Eso es lo que nosotros debemos buscar a través de esa vida equilibrada. Ganarnos la gracia de Ram para que Él nos permita entonces experimentarlo directamente. Esa es la razón de ser de esta existencia, muchachos. Si tienes carros, si tienes casas, tienes aviones privados, eso no tiene nada que ver con que seas o no espiritual. Si te alimentas de flores, frutos y raíces silvestres y vives en una cabañita por allá, humildemente, en una colina, eso no tiene nada que ver con que seas más o menos espiritual. No es más espiritual el que se encierra en una cueva a meditar durante años que aquel que está inmerso en los negocios haciendo mucha caridad. No tiene nada que ver ni tu condición social, ni tu condición económica, ni tu condición de títulos universitarios. Que tengas o no tengas, eso no tiene absolutamente nada que ver con tu espiritualidad. Tu espiritualidad es algo lo que es tuyo, interno, privado. Y que únicamente tú vas a saber que esa espiritualidad dio frutos el día que tú puedas ver a la deidad que tú adores, llámese Cristo, llámese Mahoma, llámese como se llame, frente a ti, en carne y hueso, y tú puedas tocar sus pies con devoción. Ese es el único objetivo que debes buscar en tu vida. Para ello, debes desarrollar esa mesura, esa sensatez de buscar a la divinidad en absolutamente todo momento, en absolutamente toda circunstancia y en absolutamente todo aquello con lo que tú interactúes, sea un objeto o sea un ser vivo que se mueve o que no se mueve. A eso es a lo que vinimos realmente. Porque entonces ahí es que la divinidad
se va a venir a morar permanentemente en nuestro corazón y en nuestra mente. Eso es lo que el sabio Valmiki nos enseña a través de esa enseñanza. Eso es lo que yo quería decirles. Om, om, om. Jai Gurudeo, Parvati Pate, Hara Hara Mahadev. Si alguno tiene alguna pregunta, alguna duda, alguna inquietud, escríbanla y la responderemos. Buenos días, Alet. Dice que no hay preguntas. Nos vemos el próximo domingo. Si Dios los bendiga. Le preguntas a Jaime que averigua ya de rapidez a ver si alguien tiene pizarra.